Bienvenidos al curso de Fisiología 2023-2024. Les habla la profesora Siquio Navarro, médico internista, docente asistente de la Cátedra de Fisiología Humana. Bienvenidos. En agenda abordaremos la definición de la fisiología, descubriremos el término de fisiología aplicada, hablaremos acerca de los compartimientos corporales y el agua corporal total, y finalmente la composición de los mismos. En relación a la definición, sabemos que la fisiología es una ciencia que nos permite explicar los mecanismos químicos y físicos que son responsables no solamente del origen, sino también del desarrollo y la progresión de la vida humana. En la carrera de medicina, la fisiología humana es una asignatura que nos permite vincular las ciencias básicas con el área clínica, porque no se trata solamente de conocer el funcionamiento del cuerpo humano, sino entender bajo qué circunstancias estos mecanismos fisiológicos pueden alterarse, pueden estar ausentes y cómo el cuerpo de manera perfecta establece mecanismos compensatorios para retornar nuevamente al equilibrio. De manera tal que el estudio de la fisiología humana es el primer ejercicio que nosotros realizamos como estudiantes de la carrera de medicina cuando nos iniciamos en este proceso de establecer nuestro propio juicio clínico. La fisiología entonces nos va a permitir integrar múltiples funciones que ocurren originalmente en las células, pero que en la medida en que estas células se agrupan en tejidos especializados, forman órganos y a su vez estos órganos se unifican para constituir sistemas dentro del ser humano. Estos sistemas van a estar regulados o van a ser comprendidos por una serie de leyes físicas, químicas y por el conocimiento de la estructura biomolecular de estos tejidos especializados dispuestos en los diferentes sistemas que ya conocemos existen. Por ejemplo, sabemos que contamos con un sistema digestivo que se va a encargar no solamente de la digestión de los nutrientes, sino también de su absorción, que vamos a contar con un sistema respiratorio que se va a encargar de incorporar oxígeno y de eliminar CO2, que también vamos a tener un sistema circulatorio que básicamente se va a encargar de la distribución de oxígenos, nutrientes y todas aquellas sustancias que deban ser dirigidas a los diferentes tejidos, que vamos a tener un sistema genitourinario que se va a encargar, por una parte, en el caso del sistema urinario, de que podamos eliminar productos de desecho, pero que al mismo tiempo se pueda establecer un perfecto equilibrio hidroelectrolítico en el organismo, un sistema reproductor que nos va a permitir perpetuar la especie, un sistema músculo-esquelético que nos va a permitir desplazarnos y movilizarnos, y finalmente un sistema nervioso y un sistema endocrino que van a trabajar de manera mancomunada para coordinar e integrar las funciones de los diferentes sistemas descritos previamente. Entonces, la fisiología humana, en su estudio, en su comprensión, pretende en la actualidad hacer aproximaciones a la fisiopatología, entendiendo no solamente cómo ocurren los procesos fisiológicos, sino cómo estos se pueden alterar, lo cual es la base de la medicina clínica y es lo que actualmente se conoce como fisiología aplicada. Es decir, que no solamente es necesario que ustedes conozcan cómo funcionan los diferentes sistemas,
sino que a su vez sean capaces de interpretar si en algún momento estos mecanismos se alteran, cómo deberían ocurrir los mecanismos compensatorios para retornar a la normalidad y de no hacer lo que pudiese ocurrir. Esta fisiología aplicada se basa en el aprendizaje basado en problemas y es la forma en cómo se está dando este tipo de instrucciones en todas las escuelas de medicina a nivel mundial. Hay un término importante que es necesario considerar, que es el de la variabilidad fisiológica, que quiere decir que si bien es cierto que existen procesos fisiológicos que obviamente son comunes en todos los seres humanos, van a tener una cierta variabilidad dependiendo de ciertos factores como son la edad, el sexo, la etnia, la tasa metabólica y el peso corporal. Eh, para dar un ejemplo, nuestro organismo está constituido por un gran porcentaje de agua. Sin embargo, este porcentaje es muy variable, como veremos más adelante, de acuerdo a la edad. No es lo mismo el porcentaje de agua en un lactante que el porcentaje de agua en un adulto mayor. Igualmente, desde el punto de vista musculoesquelético, vamos a tener diferencias en cuanto a lo que es su desarrollo, si tomamos en cuenta la variabilidad del género. Hay enfermedades o hay estructuras que tienen una cierta conformación o un cierto desarrollo dependiendo la raza. Y así pudiéramos analizar varios aspectos en donde evidentemente vamos a notar que hay una variabilidad fisiológica intrínseca en los procesos. Como decíamos anteriormente, el agua es el principal componente que tenemos a nivel eh, de nuestros compartimentos corporales. Y es por eso que es importante que se mantenga un equilibrio hídrico eh, regulado de una manera bastante estrecha. Esto quiere decir que todos los ingresos que nosotros tengamos de agua, es necesario que si existen excesos, estos puedan ser eliminados. Entonces, fíjense acá en la siguiente diapositiva, vemos cómo los principales aportes de agua lo vamos a tener del agua proveniente de los alimentos, de los líquidos ingeridos, del agua que finalmente se forma del catabolismo de los nutrientes a nivel celular. Si bien es cierto, tenemos todas estas entradas de agua, es necesario que si hay un exceso, este exceso pueda ser eliminado y efectivamente vamos a tener estas cuatro vías. La primera, la pérdida de agua a través de vapor de agua durante la respiración, la eliminación de agua que tenemos a través del sudor cuando ésta se evapora en la piel, a nivel renal, la producción de orina y a nivel del aparato digestivo, la pérdida de agua que se da a través de las heces. Este perfecto equilibrio hidroelectrolítico, como le mencionábamos, tiene una variabilidad que como podemos ver en la siguiente figura, varía de acuerdo a la edad. Fíjense cómo el porcentaje de agua corporal total, que es así como vamos a llamar este porcentaje de agua, es casi del 80% en un lactante y mientras que en la medida en que vamos creciendo y ya estamos como un adulto promedio, vemos como ese porcentaje de 75-80% baja a un 60%. Y si vamos al sexo femenino, el porcentaje de agua es mucho menor. Esto obedece a que el porcentaje de tejido graso en las mujeres es un poco más alto y sabemos que no hay reservas de agua a nivel de tejido graso. Otro eslabón en la edad que nos falta representar aquí es el de los adultos mayores, en donde ese porcentaje inclusive puede ser un poco menos.
50, 45%. Fíjense que en los extremos de la vida, tanto el lactante como el paciente adulto mayor se verían mayormente afectados en caso de que este equilibrio hidroelectrolítico se pierda. ¿Por qué? Porque si hay alguna pérdida de líquido, por ejemplo, en el lactante, fácilmente se puede deshidratar tomando en cuenta que el 80% del cuerpo prácticamente es agua, mientras que en el adulto mayor el porcentaje de agua es mucho menor, entonces ante cualquier pérdida de líquido, este fácilmente puede entrar en ese tipo de desequilibrio. Entonces eso es importante considerar. Como mencionábamos anteriormente, si bien es cierto, somos agua en promedio en un 60% y este 60% de solvente o de agua lo llamamos agua corporal total, entonces es fácil establecer que el 40% restante corresponde a los solutos o a los sólidos que van a estar diluidos o van a estar en esos fluidos. Dentro de este porcentaje de solutos, vamos a mencionar los elementos formes, como son los glóbulos blancos, glóbulos rojos, las plaquetas, las células de la inmunidad, los iones o electrolitos, nutrientes, vitaminas, minerales, todos ellos conforman este 40% de sólido. Ahora bien, retomando lo que es el término de agua corporal total y su porcentaje en promedio en un adulto, que es del 60%, vamos a ver que ella se divide en varios compartimientos, que a saber son dos. En primer lugar, el compartimiento intracelular, que representa los 2/3 o 40% de este 60%, y el compartimiento extracelular, que representa 1/3 o un 20%. A su vez, el compartimiento extracelular va a estar dividido en dos, que son el compartimiento intersticial y el compartimiento intravascular. De este 20%, el compartimiento intersticial representará el 15% y el plasma el 5%. Fíjense que el compartimiento intersticial va a estar ocupado por todo ese líquido que se encuentra rodeando la célula, mientras que el compartimiento intravascular, ese líquido va a estar representado por la sangre que se va a encontrar únicamente en el interior de los vasos sanguíneos. Si desde el punto de vista matemático nosotros quisiéramos establecer en términos de volumen cómo se representa esta agua corporal total en base a los porcentajes antes mencionados, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un adulto promedio con un peso de 70 kilos. Si nosotros multiplicamos estos 70 por el 60% que representa su agua corporal total, esto equivale a 42 litros de agua, ¿sí? De estos 42 litros, un 40%, recordemos que estará formando el compartimiento intracelular y esto equivale a 28 litros y el otro 20% va a estar representado por el extracelular y va a tener un equivalente a 14 litros. Estos 14 litros, recordemos que un 15% de este 20% pertenece al fluido intersticial, que equivaldría, de acuerdo a esta relación, a 10.5 litros. Y finalmente el plasma, que va a estar representado por el otro 5%, equivale a 3.5 litros, que es para nosotros lo que representa la volemia, es decir, es la sangre que se va a encontrar circulando dentro de nuestro sistema circulatorio. Bien, entonces, fíjense que tenemos dos compartimientos, el compartimiento extracelular, el compartimiento intracelular, y que este compartimiento extracelular se subdivide en compartimiento intravascular y compartimiento intersticial. La barrera que separa el compartimiento intravascular del intersticial es efectivamente el endotelio de los capilares, mientras que la barrera que separa el intracelular del intersticial va a ser las distintas membranas
celulares, ¿ok? Lo interesante de estos compartimientos es que siempre va a haber un sentido unidireccional de entrada y unidireccional de salida. Lo que quiere decir que nuestra puerta de entrada a los compartimientos, obviamente, es a través del extracelular, pero por medio del intravascular. Esto nos dice que efectivamente la mucosa que vamos a tener a nivel del sistema digestivo, a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema genitourinario y la piel, todo lo que se absorba a través de estas vías va al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo pasa al intersticial y del intersticial al intracelular, como lo podemos ver en las fechas superiores. Algo interesante que es importante recalcar es que todas estas entradas de estas mucosas van a estar pobladas de unas comunidades de microorganismos especializados que son característicos para los diferentes, para determinados biomas a nivel de todas las mucosas del cuerpo. Y esto recibe el nombre de microbiota, ¿ok? Es decir, nosotros vamos a tener una microbiota a nivel digestivo, una microbiota en la mucosa de las vías respiratorias, microbiota a nivel de la piel, microbiota a nivel de las vías genitourinarias. La microbiota era una comunidad de microorganismos que hasta la última década no se había dilucidado realmente la importancia y la función que cumplía a nivel de todos nuestros procesos fisiológicos. De hecho, en la actualidad, la microbiota está siendo muy estudiada, inclusive relacionada como el punto de origen de muchas de las enfermedades con alta prevalencia en la consulta. De manera tal que es un tema que abordaremos con un poquito más de detalle cuando entremos en la unidad de digestivo. Allí hablaremos un poquito más acerca de las bondades de la microbiota en cuanto a su capacidad de biosíntesis de vitaminas, de ciertos nutrientes, la relación que tiene con el desarrollo de la inmunidad innata y adquirida, entre otras muchas funciones. Entonces, importante recordar esto: puerta de entrada intravascular, intersticial, intracelular, puerta de salida del intracelular al intersticial y finalmente al intravascular. ¿Se pueden medir estos compartimientos? Sí, se pueden medir a través de marcadores que son capaces de distribuirse en todo el compartimiento y de esta manera nosotros poder establecer el volumen. Se pueden medir de forma directa o se pueden medir de forma indirecta. Por ejemplo, se puede medir de manera directa el compartimiento extracelular con estos marcadores como son la inulina y el isótopo S36. Del compartimiento extracelular podemos medir intravascular e intersticial. Podemos medir el intravascular gracias a el marcador azul de Evans. El azul de Evans tiene la particularidad de que puede adherirse a las proteínas. Recordemos que las proteínas, por su alto peso molecular, no son capaces de, en condiciones normales, obviamente, no son capaces de traspasar la membrana del endotelio y se encuentran siempre dentro de este compartimiento. Entonces, si nosotros conocemos el valor del extracelular y conocemos el valor del intravascular, de forma indirecta podemos saber cuánto es el volumen del intracelular. De igual manera, el intracelular no lo podemos medir directamente, pero conociendo el valor del volumen del extracelular, pudiésemos medir entonces el agua corporal total. Y esto se puede hacer a través de estos dos marcadores, que es el agua titriada y la urea. Entonces, conociendo el valor del agua corporal total, le restamos el valor del extracelular y eso indirectamente me da el volumen del compartimiento intracelular.
Finalmente, ¿cuál es la composición, hablando en términos de soluto, a nivel de estos compartimientos? Porque hemos hablado bastante del solvente, pero los solutos, como veremos, tienen una distribución desigual a nivel de los compartimientos y esto va a ser aprovechado inclusive por algunas células para poder generar energía. Eh, si queremos, por ejemplo, conocer en términos de electrolitos cuál es su distribución, tenemos aquí en la tabla reflejado el sodio, por ejemplo. Fíjense que el sodio a nivel del plasma y a nivel del intracelular tiene una concentración aproximada de 140 milimol por litro. Mientras que en el intracelular escasamente tendremos como 12 milimoles por litro, lo que hace que el sodio sea considerado como el principal catión del extracelular. Cosa contraria ocurre con el potasio. Fíjense que en el extracelular escasamente tenemos una concentración de 5 milimoles por litro de potasio, mientras que en el intracelular esta asciende a entre 150 y 155. El cloro, al igual que el sodio, se encuentra en una mayor concentración a nivel extracelular en comparación al compartimiento intracelular. El mismo comportamiento lo tiene el bicarbonato. Y fíjense, en el caso de los grandes aniones y proteínas, por su alto peso molecular, solamente lo vamos a encontrar en el intravascular y lo vamos a encontrar en el intracelular. Pero nunca debe haber proteínas en el compartimiento intersticial. En este caso, tomando en cuenta que las barreras se encuentren indemnes y en buen estado. Entonces, con esto terminamos esta pequeña introducción acerca de la fisiología y sus generalidades. Continuaremos con la discusión de esta primera unidad en las siguientes entregas. Muchas gracias por su atención.